Soy el doctor Luciano Andrés Requia, neurólogo, neurofisiólogo, y vamos a desarrollar el tema esclerosis lateral amiotrófica. Esta patología está dentro del grupo de lo que se llaman enfermedades de la neurona motora o motoneurona. Hablemos un poquito de este tipo de neuronas. Son aquellas encargadas de controlar los movimientos voluntarios y a su vez se clasifican en neurona motora superior e inferior. La superior está ubicada en el cerebro, específicamente en la corteza motora primaria, y a través de sus prolongaciones llamadas axones se conectan con el tronco cerebral, que está por debajo, y con la médula espinal, que se encuentra hacia abajo a continuación del tronco cerebral. Mientras que las neuronas motoras inferiores, también conocidas como neuronas motoras alfas, están localizadas en el tronco cerebral, específicamente en lo que se llama núcleo de los nervios motores y en la médula espinal, y sus axones se van a conectar, en el caso de las que están ubicadas en el tronco, con los músculos vulvares, que son los encargados de la respiración, la articulación del lenguaje y la deglución, y se llaman vulvares porque tienen que ver con el bulbo, que es una parte del tronco cerebral, mientras que las que se encuentran ubicadas en la médula espinal se van a encargar de controlar los movimientos voluntarios de las extremidades. Cuando las neuronas motoras se dañan, precisamente lo que vamos a observar es una pérdida de función muscular voluntaria, pudiendo afectar tanto respiración, articulación del lenguaje, deglución, como movimientos de extremidades, dependiendo de la zona que se encuentre comprometida. Yendo puntualmente a esclerosis lateral amiotrófica o ELA, se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, idiopática, es decir, de causa no del todo conocida, que se caracteriza por el compromiso simultáneo tanto de neuronas motoras superiores como inferiores. El inicio, la edad de comienzo, puede ir desde los 20 años a la edad de adulto mayor. La mayoría de los pacientes empiezan entre los 45 y 70 años, con un pico de incidencia, es decir, de inicio de casos nuevos, entre los 55 y 65 años de edad, con un discreto predominio en varones. El 90 al 95% de los casos de ELA son esporádicos, el resto se habla de formas familiares con un patrón de herencia específico y conocido. Entre el inicio de los síntomas y la confirmación del diagnóstico puede transcurrir un tiempo variable, pero que suele ir desde el año al año y medio. Este retraso obedece a múltiples factores, múltiples causas, entre otras, demoras en relación a sucesivas derivaciones entre diferentes profesionales, no siempre estar el paciente evaluado inicialmente por alguien con experiencia en diagnóstico de estas patologías. También pueden tener que ver con inicio con síntomas no del todo específicos, de los cuales ya vamos a hablar, o que incluso a veces son minimizados o negados tanto por el paciente como por los profesionales tratantes. En cuanto a la cantidad de pacientes, lo vamos a definir por incidencia y prevalencia. Incidencia habla de la cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes. Se estima que en esta patología, según diferentes series en distintos lugares del mundo, va de 0,3 a 3,2 nuevos pacientes por año cada 100.000 habitantes. Y puntualmente en el 2017 se hizo un estudio en Ciudad de Buenos Aires por colegas de ese lugar, en el cual se estimó la incidencia un poquito superior a 1,04 nuevos pacientes cada 100.000 habitantes, mientras que la prevalencia, que quiere decir la cantidad de casos que actualmente se encuentran en la población, la cantidad de pacientes que padecen esta patología, va desde 0,8 a 8,5 cada 100.000 habitantes. ¿Cómo la vamos a ver clínicamente esta patología? Hablamos de un compromiso de múltiples regiones del organismo con una combinación de alteración tanto de neurona motora superior como inferior. El 70% de los pacientes comienzan con debilidad, en general en miembros, típicamente distal y habitualmente asimétrica, es decir, más de un lado que del otro. Y lo vamos a notar como dificultad para caminar, torpeza en movimientos de las manos, caída de la cabeza, calambres o espasmos que pueden llegar a ser dolorosos. Un cuarto de los pacientes, 25%, se presentan con los que se llaman signos de compromiso de bulbo. Como les había dicho antes,
Hablamos de dificultad para hablar, masticar o tragar fundamentalmente. Menos frecuentemente podemos encontrar al inicio trastornos conductuales, risa o llanto inmotivados, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Habitualmente no se afecta la sensibilidad, no hay alteraciones en las percepciones de estímulos táctiles, olfatorios, del gusto, como tampoco hay alteración en los controles de esfínteres al principio del cuadro. Los síntomas habitualmente son progresivos y a medida que se va afectando la motoneurona superior vamos a encontrar algo que se llama espasticidad, que consiste en un aumento del tono de los músculos. El tono del músculo es la resistencia a la movilización pasiva de una extremidad con enlentecimiento de los movimientos. Y esto puede verse asociado a lo que se llama aumento de los reflejos o hiperreflexia, que es lo que los neurólogos exploramos habitualmente con el martillo de reflejo. Cuando golpeamos en zonas específicas se nota un reflejo vivo, exaltado. Mientras que cuando progresa el compromiso de motoneurona inferior, lo que vamos a ver es debilidad, atrofia muscular, es decir, pérdida de tamaño, de masa muscular, fasciculaciones. Las fasciculaciones son contracciones involuntarias de los músculos que son palpables y visibles y no llegan a mover el miembro, pero se aprecia la contracción involuntaria, y también calambres. A medida que la patología avanza, la debilidad progresa hasta determinar dificultad en la marcha, llevando a la postración, dificultad en la deglución, lo que se llama disfagia, y en la respiración, que eso produce la sensación de falta de aire llamada disnea y puede llevar a una insuficiencia respiratoria. El pronóstico es bastante ominoso, bastante malo, con una progresión rápida de la enfermedad, llevando a que la mitad de los pacientes fallezcan en menos de 3 años del inicio de los síntomas. Un 80% van a alcanzar la muerte a los 5 años y más del 95% de los pacientes en menos de 10 años. Como les hablaba recién, otros pacientes, además del cuadro de debilidad, pueden presentar lo que se llama afecto pseudovulvar, que consiste en crisis de risa o llanto, que no logran controlarse con la voluntad y que son desproporcionados al estado emocional interno del paciente, parecen inmotivados. Y los pacientes también pueden presentar compromiso cognitivo con un patrón característico que no es tanto el que vemos habitualmente de alteración de la memoria como en el Alzheimer, sino que en este caso lo que habitualmente se observa es lo que se llama alteración de la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva en el cerebro humano? La capacidad de razonar, de planificar, de tomar decisiones, de preservar las inhibiciones, de organización. Todo eso es lo que se altera cuando se compromete la función ejecutiva. En cuanto al diagnóstico de esta patología, no existe un método único, y se va a basar fundamentalmente en la historia que nos refiere el paciente, para lo cual el interrogatorio debe ser muy minucioso, en el examen físico con estos signos característicos de los cuales les hablé antes, y en estudios complementarios. Los estudios complementarios fundamentalmente apuntan a descartar otras patologías, porque el diagnóstico tiene mucho que ver con el descarte de patologías que tienen un tratamiento diferente, y fundamentalmente se basa en estudios de imagen de alta definición, específicamente resonancia, tanto de cerebro como de columna en sus diferentes porciones. Y el otro estudio que es muy importante en el diagnóstico de esta patología es un tipo de evaluación que se llama electromiografía, que lo realizamos los médicos especialistas en neurofisiología. Es una prolongación del examen físico y apunta a detectar una serie de signos que son característicos del compromiso de motoneurona inferior. Y es muy importante acá que el diagnóstico, al ser un diagnóstico precisamente tan grave, esté a cargo de un médico especialista con experiencia en este tipo de cuadros. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento curativo específico, y antes de hablar del tratamiento farmacológico, quiero enfatizar la importancia del tratamiento no farmacológico. El tratamiento de esta patología tiene que estar llevado a cabo por un equipo multidisciplinario con experiencia, que no solo incluye al neurólogo, sino también al médico de cabecera, al fisiatra, junto con el kinesiólogo
motora, el terapeuta ocupacional, el gastroenterólogo en el caso de aparición de trastornos deglutorios, que trabaja en equipo con fonoaudiología y nutrición, el neumonólogo cuando aparecen trastornos respiratorios, que trabaja en equipo con el kinesiólogo respiratorio, un equipo de salud mental, que incluye psiquiatra, psicólogo, terapeuta y asistente social, tanto para el paciente como para el grupo familiar más cercano que sufre y mucho con esta patología, y también son muy importantes las asociaciones de pacientes. Yendo al tratamiento farmacológico específico, existen aprobadas dos terapias que se llaman modificadoras de enfermedad. Una ya lleva bastantes años, que es el Riluzol, es una droga de administración oral, 2 veces por semana, en general muy bien tolerada y que tiene un modesto beneficio en cuanto a la sobrevida. Y recientemente se ha aprobado otra droga que se llama edarabone, que se administra en forma de infusiones endovenosas periódicas, que también lo que hace es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad sin llegar a ser curativa, pero en pacientes que tienen que estar muy bien seleccionados, no es para todos los pacientes, y está puntualmente indicada en casos de enfermedad que ha comenzado hace poco, una enfermedad temprana, con compromiso difuso y con rápida progresión. Muchas gracias por su atención.